Dale así. Fíjense, cuando uno dice que los temas de seguridad, que los temas de violencia son importantes, miren por favor el mapa de la región en la que nosotros estamos. Bueno, por lo pronto somos de lejos. Aquí lo que estamos viendo es la tasa de homicidios que existen en cada uno de los países. Y esto se calcula precisamente en términos comparativos. Nosotros estamos acá en 3.7, Estados Unidos está, no alcanzo el 10, pero creo que está un poquito más arriba. Pero fíjense, por ejemplo, América Central. Honduras está en 85. Guatemala está en, ¿cuánto está? 40 y tanto. El Salvador, fíjense, Venezuela al otro lado. O sea, la distancia sideral que existe precisamente entre estos rangos. Entonces, mantener una situación de, aunque sea de, o sea, estas cifras, ¿de qué dan cuenta? Dan cuenta que por supuesto hay que continuar efectuando todos los esfuerzos que sean posibles para mantener estos grados de seguridad. Pero también uno se da cuenta que no muy lejos de acá hay países que simplemente hoy día enfrentan una situación particularmente angustiante en términos de violencia criminal. Esto, por supuesto que no es casualidad. Esto fundamentalmente tiene que ver con lo que son las rutas del narcotráfico. Por decirlo en simple, la mayor producción de droga hacia el norte de América del Sur, como todo el mundo sabe, y de tráfico es fundamentalmente Colombia. Lo que ha ocurrido es que las vías aéreas hacia el gran consumidor, que es Estados Unidos, y las vías marítimas se han cerrado relativamente. Como se han cerrado relativamente, la forma de ingresar es precisamente ingresar por vía terrestre. Pero como no se puede ingresar por vía terrestre de una, lo que ocurre es que América Central se ha ido transformando en lo que algunos denominan una zona trampolín. Entonces, esos países que están ahí son aquellos a partir de los cuales se salta hacia los grandes mercados. Y eso es lo que ha generado, entre otras cosas, un grado de violencia absolutamente casi sin control con estos índices que son verdaderamente muy elocuentes. Dale al siguiente. Lo que estoy mencionando, en muchos lugares de América Central se ha producido este efecto. Y miren cómo las cosas se mezclan. Cuando decimos estados débiles, estamos aludiendo a estados que no son capaces de garantizar ni seguridad ni su defensa. Con altos niveles de pobreza, que son precisamente fuente de tráfico, fuente de bandas armadas, fuente de crimen organizado, de corrupción, y como si todo esto fuera poco, son precisamente, América Central es una de las regiones del mundo que está más afecta a desastres naturales. De manera que es, como alguien podría decir, la combinación de factores adversos. Acá tengo otra lámina que refleja lo anterior, en la misma línea. Estas son sociedades en las cuales las maras, los grupos violentos urbanos, simplemente están fuera de control. Estos tres países se han transformado en el área más violenta del planeta y viene un problema que no deja de ser grave, que el colapso policial empuja a las Fuerzas Armadas y particularmente a los ejércitos a las tareas de orden interno. Gracias a Dios en Chile nosotros tenemos una policía, carabineros, investigaciones que son capaces de realizar adecuadamente esta tarea. Pero en otros países lo que ha venido ocurriendo es que el conjunto de estas amenazas han sido tan fuertes que finalmente el colapso de la policía ha terminado por empujar hacia los ejércitos a tareas de orden interno. Y, dale lo siguiente, como decía el otro día el secretario general de la OEA, lo ideal sería que las Fuerzas Armadas no cumplieran labores policiales, pero ciertamente él comprende a los países que no tienen otra opción. Por lo tanto, preservar en Chile el respeto, el prestigio, las buenas tareas del carabinero, de la policía de investigaciones, es algo particularmente importante también. Tal así. Quiero darles un par de datos más para ir avanzando hacia otros temas, que es que quiero que le den una mirada, y yo sé que mucha gente estas cosas no las ha visto, pero eso es precisamente lo que me interesa, que tengamos esta conversación sobre temas que habitualmente no se conocen. Fíjense lo que ha pasado en el mundo. En el mundo, así como, por así decirlo, la violencia
criminal ha ido subiendo, la violencia tradicional de guerras en los estados, como he explicado, ha ido disminuyendo. Y también los conflictos de guerras civiles que han aumentado han ido disminuyendo precisamente en términos de las cantidades de bajas que ahí se producen. Por lo tanto, uno podría decir que esta es la buena noticia. Pero miren cuál es la mala noticia, que es la que viene a continuación. La mala noticia, y voy a explicar por qué insisto en esto, es lo siguiente. Los países que se dejan atrapar por estos círculos de violencia, por estos círculos de baja densidad del Estado, tienen un gravísimo problema. Les cuesta enormemente salir de una trampa que parece una trampa fatal. Fíjense acá tenemos así, los estallidos de graves conflictos internos en los países. Ahí está el número total. Uno se da cuenta, por ejemplo, que la década del 90 fue una década particularmente prolífera en términos de esta manifestación. No tanto la última, pero lo interesante es esto. Lo interesante es que, si ustedes se fijan acá, aquí el 57% de los conflictos provenían de países que habían estado sin conflictos previos. Y la otra diferencia era aquellos que estaban con conflictos previos. Lo que ha pasado es que hoy día los países o los conflictos se dan fundamentalmente en aquellos países que tienen, por así decirlo, una tradición anterior en la misma dirección. El 90% de los conflictos se producen, empezando por ejemplo en países como Haití, se producen en aquellos lugares donde hubo conflictos previos que no fueron capaces de resolverse adecuadamente. Dale a la siguiente. Ahora, frente a todo este panorama de desafíos de seguridad, desafíos de defensa, de generar una atmósfera que permita el desarrollo, que permita a los países avanzar, una de las cosas que ha hecho el presidente es precisamente decir que durante su gobierno se va a explicitar, y lo vamos a hacer en un par de meses más, la primera estrategia de seguridad y defensa del país. Tan así. ¿En qué, ¿En qué consiste entonces una estrategia nacional de seguridad y defensa? Primero, en lo que hemos venido conversando. Decir muy bien cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades que nosotros tenemos para alcanzar el desarrollo. En segundo lugar, decir muy bien cuáles son los valores y cuáles son los intereses que como país a nosotros nos interesa cautelar y proteger. Por ejemplo, nosotros hoy día somos uno de los países que tiene una economía más diversificada y más abierta en el mundo. Por supuesto que a nosotros nos interesa la seguridad en los tráficos marítimos, la seguridad en los transportes, el que las mercaderías de un país a otro puedan obviamente trasladarse en forma adecuada. Tenemos un interés ahí. Tenemos un interés en estar en una región que sea, pese a todas estas cifras que hemos visto, donde por ejemplo los sistemas democráticos, la protección de los derechos de las personas sean fuertes, sean afianzadas. Cuando la gente mira una determinada región del mundo, no mira un país en particular, mira el conjunto del barrio. Por lo tanto, nos interesa decir qué valores e intereses tenemos que promover y proteger. ¿Qué tenemos que hacer también? Tenemos que establecer una estructura institucional para ser capaces de formular respuestas a esas amenazas. Y tenemos que también, una de las tareas que tenemos que hacer es definir qué capacidades de las Fuerzas Armadas necesitamos realmente para poder realizar todas estas tareas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por primera vez estamos diciendo, este país que va saltando al desarrollo, que va en una dirección correcta, tiene que garantizar un entorno de seguridad. Para eso, identifiquemos bien las amenazas, los riesgos, las vulnerabilidades que tenemos. Después preguntémonos, ¿qué valores queremos proteger? O sea, por ejemplo, Chile tiene hoy día un valor, o sea, la paz mundial, el respeto de los derechos individuales. Son valores que Chile no solamente tiene que proclamar, sino que en la medida de sus posibilidades y de sus capacidades tiene que activamente promover. Para eso tenemos que tener una estructura institucional capaz de hacerlo. Y por último, tenemos que tener esa definición de capacidades. Dale a la siguiente. ¿Cuál va a ser el eje central de esta estrategia? El eje central va a ser siempre la protección de las personas en todas las circunstancias. Aquí se ha producido, entre paréntesis, una tendencia
en el mundo que es particularmente, que hay que estar particularmente atento a en qué consiste. Cuando hace 20 o 30 años se hablaba de seguridad, la gente pensaba en la seguridad de los países y pensaba, por ejemplo, en el llamado principio de no intervención. Se suponía que los países podían, porque sigue siendo uno de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, los países tenían que tener y tenían que ejercer su soberanía como corresponde, pero como quien dice, había una suerte de idea de que la no intervención no tenía ningún límite. ¿Eso qué es lo que ha ido pasando con eso? Eso ha ido pasando, ha ido cambiando. Y hoy día en el mundo de lo que se está pensando es que no solamente los países tienen que respetar el principio de la no intervención, sino que los países tienen que preocuparse de un nuevo principio, que es la responsabilidad de proteger. ¿Qué estoy diciendo? Cuando en un lugar del mundo hay un genocidio, cuando en algún lugar del mundo hay una guerra civil que se expresa en la voluntad de exterminio de unos respecto de otros, cuando en un país, por ejemplo, lo que hoy día existe en Sudán, existe una hambruna generalizada y, la verdad, posibilidades de alimentación mínimas para la población. ¿Qué es lo que tiene que hacer el resto de los países? ¿Tienen que simplemente dar vuelta a la espalda? ¿O por el contrario, tienen que actuar, tienen que, al amparo del derecho internacional, tomar acciones y, en definitiva, proteger a esos seres humanos? Hace 50 años atrás, todo el mundo habría dicho que esos son problemas ajenos o que corresponden a las naciones individualmente consideradas. Hoy día la gran tendencia es razonar distinto y decir que todos los países, en la medida de su tamaño, de sus posibilidades, de su potencial, sí tienen que contribuir a la responsabilidad de proteger. Por cierto, hay que mantener, y todos los países mantienen un rol tradicional de defensa. Esto es particularmente importante. Nosotros tenemos un territorio que, entre otras cosas, lo tenemos mal aprovechado. Hay muchas zonas del territorio chileno donde tenemos una bajísima densidad poblacional. Si uno mira cómo está constituido el territorio nacional, tenemos un territorio que está, demográficamente hablando, mal aprovechado. Y simultáneamente, como he explicado, tenemos vulnerabilidades energéticas particularmente importantes. Yo no sé si el 90 o el 95% de los combustibles fósiles que el país tiene, bueno, todos son importados. Y simultáneamente las capacidades que tenemos nosotros para desarrollar nuestras propias energías, pensando en la energía hidroeléctrica, en la energía eólica, en la que podría ser la energía mareomotriz, la energía que pudiera provenir de otras fuentes naturales, la verdad es que cualquiera de estos proyectos tienen una gigantesca cantidad de trabas que impide que salgan adelante con la suficiente fuerza.